¿Cómo Qué están? feliz. Hola ¿Qué Diego. más, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien y muy agradecidos con vos. Te presento a mi amigo Jab, él es un activista también. Lo ¿Cómo estás, estoy Diego? convenciendo que se venga al lado oscuro del libertarismo para que, porque Ahí estamos voy, sembrando esa semillita libertaria. Dale, Jab. ahí voy en pasitos, pasitos, ¿no, Diego? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. En serio que es para nosotros un honor escucharte y tenerte aquí. Bueno, lo mismo digo, es fácil pasarse al lado del libertarismo. Tenés más chances de ser feliz. Yo que vos no me la perdería. No, mi hija de 9 años me sorprendió con esta. Ah, wow. Qué lindo que esté calando tan hondo en las nuevas generaciones y encima no solamente en Argentina. Tal cual, Diego. Yo también me Bueno, uno con mi Mirá, el Funko de es mi que ley mirá, no me y mi canso de Funko. repetirlo. Así como nuestros países tuvieron su revolución gracias a esas tres revoluciones que se dieron en el mundo, que son la inglesa, la americana y la francesa, porque América Latina termina importando esas revoluciones y termina importando las constituciones americanas, la americana, la inglesa y la francesa, para tener nuestra propia constitución, ¿no? Porque está basada en ellas. Ahora nosotros estamos exportando una revolución al mundo gracias a Javier Milei. Por eso no me extraña lo que está pasando. Y de hecho, la imagen que siempre viene a mi cabeza es la Estatua de la Libertad, que en lugar de tener ahora una antorcha, tiene una motosierra. Es eso, porque salió a cortar las cadenas de ese Estado esclavista y opresor que nos somete con impuestos, que son ni más ni menos que cadenas, y cada vez agregan más eslabones para tenernos cada vez más esclavizados. Y esto que trajo Javier empezó a ser discutido por el mundo, sobre todo occidental. Por eso, en lo personal, estoy tan contento y creo que es una revolución imparable gracias al celular. Y va a suceder más rápido también gracias al celular. Ustedes piensen que la primera revolución de las tres que les mencioné fue la inglesa y tardó 100 años en llegar a Francia. 100 años. Y un poquito menos en llegar a Estados Unidos, América. Pero la realidad es que ahora el celular vino a acelerar los tiempos de una manera hermosa. Por eso, ustedes desde Colombia ahora se están contactando conmigo. Y no pasaron ni 2 años. Es verdad, ni 2 años han pasado. Sí, un poquito más, 2 años y pico, pero nada. Antes tardabas mucho más. Las noticias tardaban en llegar, ahora es inmediato. Nada, qué bueno, Diego. Diego, para todos los que estamos aquí contigo y acompañándote, nosotros queremos saber quién es Diego Recalde. Mira, básicamente un autor que utiliza los distintos formatos para expresarse, ya sea una película, un poema, una canción, un tweet. Eh, lo importante es tener algo para decir que no haya sido tan dicho y si no fue dicho, mejor aún. Pero utilizar los formatos para expresarse. El formato siempre es una excusa. Si no tenés nada para decir, cállate la boca. Pero si tenés algo para decir, decilo. Y fíjate qué formato te queda más cómodo. Es decir, Oh, soy un autor. Y trato también de tomar una posición política, porque en realidad los autores siempre tomamos una posición política, aunque a veces eso no sea de manera explícita. En definitiva, hay una mirada política cada vez que narramos un hecho. Yo lo que hice fue asumir mi posición política, que no me sorprende porque siempre más o menos pensé así. No es que esto para mí es nuevo. Matiz más, matiz menos, siempre fui por este camino, el camino del individuo y la libertad, el camino de la voz propia. Y el partido que mejor me deja para que eso sea un hecho posible es el liberalismo, libertarismo, llamalo como quieras, porque dentro del liberalismo tenés grados. Gracias a los liberales de los años 50 apareció esto nuevo, que en realidad vino a responder a algo que estaba pasando en el mundo. El liberalismo estaba estatizado, es decir, había sido comprado por el Estado. Entonces, estos nuevos liberales se dieron cuenta de que algo malo estaba pasando, porque esos liberales ya no izaban tanto la bandera de la libertad porque habían conseguido un puesto en el Estado,
un puesto importante sin función específica, pero eso los había llevado a pensar como el Estado, a que esa lengua fuera aplastada por el Estado y estuviera en manos del Estado. Bueno, aparecieron estos liberales a decir basta de que esto siga sucediendo, no puede ser que los propios sean esclavizados a cambio de plata, porque están haciendo silencio frente a lo que está sucediendo, y propusieron una nueva revolución, que es la que ahora nos rige, y que a mí me parece que es riquísima, porque tiene consecuencias imprevisibles por un lado, y a su vez viene a poner la lupa en el lugar más importante, en el sujeto soberano, ese sujeto que no tiene que estar trabajando para que otro se realice, a cambio de una vida miserable, porque cuando vos te esclavizan no la pasás bien. Y ese Estado, que hoy está siendo cuestionado a nivel global, nos esclavizó para que una nueva corte surja, que es esta corte de estatales, que se comporta igual que la corte francesa, inglesa y americana de aquellos años, del siglo, si querés, medieval, para decir, bueno, llegó el momento de ponerle fin a esta locura, porque en definitiva es una locura. Es una locura que nosotros tengamos que trabajar para que otros cumplan sus sueños. Sí. Y por eso yo estoy entusiasmado, porque es la primera vez que el debate se hizo global. Y en Argentina tomó forma de gobierno. Porque si este debate no lo hubiera instalado Javier Milei a nivel masivo, sobre todo llegando a la clase baja, que es la que más padece esto, pero la que menos se daba cuenta, no hubiésemos tenido este gobierno, ni hubiese pasado lo que pasó. Y este es el inicio nada más. Esto está recién comenzando. Las consecuencias todavía no las conocemos del todo, pero sin duda nos van a llevar a un lugar mejor. Diego, ¿en qué momento tú te diste cuenta que eras libertario? ¿Cómo fue esa transformación? Eso para la gente que nos escucha, porque de alguna manera estamos aquí, tenemos ideas, tenemos todo como que nos vibra adentro, no sabemos qué somos, nos dicen una cosa, nos bombardean, es esto, la idea. ¿Cómo te diste cuenta vos? Y una cosita, Diego, es que Sí. nosotros siempre decimos, usted es libertario y no lo sabe. Yo creo en eso. Desde el momento que vos apostás por el individuo, por la voz propia, por decir lo que verdaderamente pensás, por generar un estilo, aunque no lo conseguís de entrada, en ese hecho artístico que querés hacer, ya sos libertario. Porque te estás saliendo del dogma, te estás saliendo de la tendencia del mercado, te estás saliendo de lo que el Estado te pide que pienses. Cuando vos salís a decir, mira, yo creo que lo que está pasando es esto, aunque el Estado me diga lo contrario, ya ahí sos libertario. Porque estás tratando de pensar por vos mismo. Desde el momento que vos decidís pensar por vos mismo, sos libertario. Apostás por la libertad, apostás por el individuo. No estás apostando por el colectivismo, que viene también con un sistema de creencias que no puede ser discutido. Porque en definitiva, el socialismo es hijo del jesuismo. Por eso, en un punto se convierte en una religión, donde las verdades vienen de un carácter revelado y no pueden ser discutidas. Cuando vos decís emanciparte del dogma, algo que ya viene pasando en la historia de la humanidad a partir del Renacimiento, sobre todo con claridad, cuando el sujeto dice, pará, este sistema de creencias no me explica lo que me está pasando a mí. Yo necesito explicar lo que me está pasando en base a lo que yo creo que me está pasando, aunque esté equivocado, no importa. Bueno, ya ese acto de rebeldía es en un punto abrazar el libertarismo, aunque esa palabra no estaba instalada en aquel entonces. Ok, pero aprovecho un saludo a todas las personas que se están conectando desde Argentina, profe, lo están saludando también mucho. El grande, el profe, mire, desde Tucumán y más, por ahí están saludándolo. Dale, Juan. Diego, hermano, vea, usted ha hecho muchas cosas en la vida, director, escritor, periodista y ahora activista. Sí. De todo lo que estás haciendo, de todo lo que has hecho, ¿cuál es tu rol preferido? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más berraquera te da? Es que en realidad son hermanos gemelos. Yo siempre fui un activista en el sentido de que siempre dije lo que pensaba y lo decía en mis novelas,
lo decía en los programas de radio a los cuales me invitaban, lo decía en la tele. Lo que empezó a pasar ahora es que gracias a las redes eso se amplificó. Pero ya era así Naciste cuando llegué. libertario. Sí, Ya era así Naciste cuando llegué. No es que estoy diciendo algo muy distinto a lo que vengo diciendo hace 10 años atrás. Te diría más todavía. Porque desde el momento que encontré mi voz, perdón por la presunción, allá por el año 94, cuando empecé a escribir novelas, escribir canciones, actuar arriba de los escenarios, en un punto fue un gesto libertario. Si bien no estaba tan presente, lo político estaba presente, porque esta discusión estaba en términos filosóficos, no en términos, si querés, políticos. Pero ya Hegel nos enseñó que la filosofía también es política, por lo tanto estaba siendo en un punto política. No de un modo explícito porque no estaba hablando de un candidato en particular, pero porque en aquel entonces no lo había. Ahora lo hay, y es Javier Milei, que vino a instalar esta discusión que ya se estaba dando y que entre amigos veníamos teniendo, nada más que en términos, si querés, más relajados. Más relajados porque no era una cuestión trascendental para el sistema. Hoy lo es. En aquel momento era una charla de café. Ahora estamos viviendo una realidad distinta. ¿Por qué? Porque la revolución se está dando. Entonces adquirió un carácter distinto y se popularizó también gracias a las redes, y uno también logró llegar a más personas gracias a las redes. Por eso recibo muchos más mensajes de cariño que antes y también más agravios que antes, porque ahora estamos todos sentados en una gran mesa opinando, y lo que uno dice adquiere una visibilidad que antes no tenía. ok, Ya no Diego. estoy más en esa mesa de café con mis 4 amigos. Ahora estoy charlando con miles al mismo tiempo. Has hecho muchos amigos en todo este tiempo, Muchísimo. incluyendo a Javier Milei. Sí, podríamos decir que sí, somos amigos, de vez en cuando nos whatsappeamos, tenemos una linda relación basada sobre todo en que, bueno, nos une la misma filosofía de vida, lo que no es poco. Entonces te voy a dejar una tarea. La ¿Cuál? próxima vez que le whatsappies a Javier Milei, decirle que en Colombia hay un grupo de libertarios inspirados no solo por él, sino por figuras como Axel Kaiser, Agustín Laje. Bueno, hay mucha gente que está dando la batalla cultural y que nos está inspirando mucho aquí en este país. Estamos apenas empezando, pero créeme que todos los días ver cómo es esta vuelta, cómo estamos dándonos contra estos zurdos todos los santos días. Es Te todo voy a decir así. algo, ya lo sabe, Ah, ¿Sí? qué bueno. Ah, Qué bueno. ya lo sabe. Buena noticia. Claro, y por eso está tan ¿Oíste? entusiasmado. Diego, ¿conoces Colombia? ¿Has venido a Colombia? Sí, claro. Es más, te voy a Ok. hacer un comentario que no sé si debiera. En un momento me enamoré de una colombiana, Ah, pero por allá supuesto, por el Diego, año dale. 94, y fantaseé con la posibilidad de quedarme en Colombia a vivir, porque estaba muy Guau. enamorado. Entonces has comido bandeja paisa. Son hermosas las colombianas, aparte me gusta el tono en el que hablan. No me olvido más de su nombre, Ana Milena. Ana Milena. Alguien le robó el corazón a Diego. En ese momento sí, claro, yo soy enamoradizo, debo confesar también, pero es cierto que fantaseé con esa posibilidad, claro que sí. Bueno, Diego, desde tu perspectiva, y ya sabes que aquí estamos dando esa batalla cultural, algo que ustedes ya pasaron hace rato, porque llevan 20 años padeciendo esta peste. Nosotros, digamos que, voy a decir 16. No, Para nosotros incluir- 80, ¿eh? 80 años. 80. Sí, esto empezó con claridad en 1943, Ah, mira. aunque ya en 1930 empezaron a verse los primeros síntomas. Ok, a nosotros nos llegó luego del gobierno del presidente Uribe. Colombia en el año 2002 era un país inviable, y antes del 2002 y llegó el presidente Uribe y cambió todas nuestras posibilidades y todas nuestras perspectivas.
Pero cuando llegó el año 2010, llegó Juan Manuel Santos y esto se fue al traste porque inició un proceso de paz que definitivamente fue un desastre total. Fue impunidad, fue básicamente puestos burocráticos para los guerrilleros, etcétera. Digamos que llega Gustavo Petro y es el acabose, es la confirmación. Lo que demoró en otros países 20, 30, 40, 60 años, este tipo en 4 años lo ha logrado, porque recordemos que Gustavo Petro fue uno de los grandes asesores de Chávez. Ahora estamos nosotros parados aquí y de verdad que quisiera que tocáramos el tema como la educación, cómo desde la educación han ido invadiendo los espacios, han ido dando esa batalla cultural los zurdos, convenciendo a la gente de algo que a viva voz se grita. El político es bueno y el político es bueno y el empresario, el privado es malo. Han convencido a toda una sociedad de eso. ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo ves esa vuelta? ¿Qué hay que hacer con estos maestros? Porque igual que en Argentina, aquí tampoco se quieren dejar evaluar para saber qué conocimientos tiene, cómo lo imparten, etcétera. Entonces hablemos del tema de educación y batalla cultural. Bueno, lo que hay que hacer primero es dar vuelta a un mito. El verdadero revolucionario es el empresario. Primero hay que salir a decir esto, porque es real además. ¿Por qué? Porque el empresario, desde el momento en que piensa en productos que no existen, es un revolucionario. Y si no logra inventar algo, pero logra darse cuenta que en algún lugar hay una necesidad insatisfecha y mete ahí su producto, está haciendo una revolución. También hay que decir que el empresario, en un punto, es aquel que se preocupa por el pobre, porque al generar riqueza, saca a esa persona que emplea de la pobreza. Ergo, está haciendo más por el pobre que un revolucionario en el sentido tradicional, que un guevarista, porque ese tipo está creando riqueza de verdad. El empresario crea riqueza de verdad y al compartirla con alguien que quiere trabajar, lo está sacando a ese alguien de la pobreza. De hecho, esto te lo cuenta con mucha claridad, en un punto, la modernidad, porque cuando nosotros salimos del medioevo, el capitalismo, sobre todo en el primer mundo, dio vuelta a un porcentaje que era aterrador. En el medioevo vos tenías un 90% de pobres y un 10% de ricos, que eran, no sé, los señores feudales y el clero, no más que ellos. El burgués, al provocar esta revolución sin precedentes en la historia de la humanidad, logró invertir este porcentaje, sobre todo en el primer mundo, donde pasaste a tener un 90% de personas que salieron de la pobreza con un 10% de pobres. No es poco, y esto lo hizo en 2, 3 siglos, nada. Nada en cuanto a lo que es tiempos históricos. Ya ahí tenés un punto para venir a reivindicar nuevamente a la figura del empresario, del emprendedor, de ese tipo que decide independizarse del rey, apostar por su propio negocio y apostar también por la propiedad privada, porque la propiedad privada fue muy importante para la historia de la humanidad. Logró que el burgués pueda discutir de igual a igual con el rey, porque vos ya tenés un bien, y en ese bien te podés refugiar y el rey no te lo puede sacar. La voz propia está asociada a la propiedad privada. Es muy importante la propiedad privada en la historia de la humanidad como constitutiva del ser, porque te dio autonomía. Y cuando vos tenés autonomía podés pensar por vos mismo. Mirá todo lo bueno que trajo la figura del empresario a la historia de la humanidad. La posibilidad de ser. Porque vos ya sos dueño de lo tuyo, no es del rey. Entonces, ese es el mito, que no es un mito porque está basado en hechos reales. Y si es un mito que se sostiene más porque hay hechos reales que lo respaldan. Lo otro, ese revolucionario que se inventó, que vino a sacarnos de la miseria, basado en la violencia, basado en la expropiación, lo único que trajo fue más crímenes y más hambruna. Más crímenes y más hambruna. Por lo tanto, ese no es el revolucionario. Deberíamos hablar en ese caso de pulsión de muerte, porque los guevaristas, los comunistas, a lo único que nos llevan es a más muerte.
En cambio, el empresario nos llevó a más vida, porque sacó a más gente de la pobreza. El empresario es pulsión de vida, porque es generador de riqueza, porque trajo este concepto que hizo que vivamos más y mejor, el capitalismo liberal, que vino de la mano de la propiedad privada. Okay, Antes de darle el paso a Javi, aquí una pequeña acotación con algo Dale. que decís que quiero resaltar, y es que Ortega y Gasset habla de la voz, de la palabra, como esa propiedad, como esa expresión no solo de lo que sos, sino del pensamiento, de las ideas, y esa propiedad es lo que te vuelve un ser social, la voz, la palabra, esa búsqueda de identidad y esa expresión de libertad. Porque es que... Bueno, está muy bien lo que vos planteás. Hay que pensar que la identidad de una nación está basada en las infinitas identidades que habitan esa nación. Más allá que el concepto de Estado-nación es relativamente nuevo, nació en el siglo XIX. Y es más, el concepto de Estado-nación nació gracias a que provincias que se sentían muy distintas entre sí, casi como si fueran distintos países, un día se fusionaron y decidieron construir una nación. Yo a veces digo, y genera mucho rechazo, que ojo que en el futuro se va a venir un nuevo concepto y tal vez sea el de fusión entre distintos países. Quizás el día de mañana surjan nuevos países fruto de la fusión de esos países que se empiezan a gustar entre sí, aunque hoy sean países distintos. La Unión Europea también es un ejemplo al respecto. Tienen una bandera incluso. Fueron países que se unieron para generar una comunidad con una bandera y con valores en común. Eso antes parecía impensado cuando hablábamos de países. Ahora surgió un nuevo concepto que para mí va a disparar hasta nuevas fusiones. Quizás el día de mañana Argentina se fusiona con, supongamos, Israel y Estados Unidos y crean un nuevo país. Y está buenísimo también que eso pase, sobre todo vos cuando sentís que con esos países tenés mucho en común. Y quizás se agregue Colombia, no lo sé, estoy fantaseando en voz alta. Lo que voy es, no hace falta que seamos limítrofes para generar una nueva nación a gran escala, porque hay valores que te unen, porque hay formas de vida que te identifican, porque hay sentires parecidos. Bueno, hay que empezar a pensar también en eso como una posibilidad, y está bien que suceda. Lo importante es construir un sistema de vida que traiga más prosperidad y por ende más felicidad, porque la prosperidad trae felicidad, no todo el tiempo, porque somos seres sociales que sabemos que algún día nos vamos a morir y eso angustia y mucho, pero una cosa es saber que te vas a morir y tratar de generar espacios de fuga para no sentir a la muerte en forma permanente al lado tuyo, y otra cosa es apostar a la muerte como forma de vida, que es lo que propone básicamente el sistema comunista, el socialismo, porque lo que hace es aplastar al sujeto, le quita la voz propia, y cuando vos dejás de pensar por vos mismo, es una muerte en vida. Cuando vos dejás de apostar por tus sueños, comenzás a morirte, y es lo que te propone el socialismo. ¿Por qué? Porque lo que hace es unificar a todos detrás de una sola idea, que no fue generada por vos. Y además que lo único que, bueno, uno podría pensar ahora, trae como consecuencia es una sociedad aplastada porque deja de evolucionar. Porque vos evolucionás cuando te emancipás del dogma, no cuando te atás a un dogma como forma de vida. Porque ahí dejás de pensar. Es como ser un pez que no sale del agua. No vas a desarrollar los pulmones. Y un compatriota, una última frase, un compatriota tuyo, de seguro amigo tuyo, decía, no vale la pena vivir la vida sin libertad. Dale, Jav. Obvio, es el valor fundamental y constitutivo del ser. Si vos mirás los ideales que llevaron a que sucediera esa Revolución Francesa, que es cierto, tuvo mucho más de colapso que de revolución. Posiblemente después la vistieron, pero cuando la resignificaron, se dieron cuenta que había tres palabras claves: libertad, igualdad y fraternidad. Pero primero colocaron a la libertad como bien supremo.
Dijeron libertad, igualdad y fraternidad. Primero la libertad, que en definitiva no deja de ser un valor que nos legó el judaísmo desde sus orígenes, porque hay tres valores fundamentales que aportó el judaísmo a la historia de Occidente. Uno es la risa, fíjate, existe el humor judío. Otro es la rebelión, y otro es la libertad. Primero me río de la autoridad, me rebelo y después soy libre. Eso fue lo que trajo el judaísmo. Por eso son tres valores para seguir ponderando, porque son constitutivos de Occidente. Ok. Excelente, dale, Jao. Diego, desde esa narrativa de calle, de las Sí. personas del común, ¿cuál es esa barrera? ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa idea enquistada que no ha permitido que una persona comprenda algo tan sencillo como lo que estás diciendo? ¿Cuál es la Es barrera? interesantísima tu pregunta. Mira, yo creo que lo que está en juego ahora es una cuestión de supervivencia. Hay gente que renunció a ser y se conforma con la amiguita. Se conforma con ser estatizado. Se conforma con salir a decir lo que instala el Estado, en lugar de ponerse a pensar por sí misma. ¿Por qué? Porque ponerte a pensar por vos mismo también tiene sus riesgos. No siempre encontrás certezas. Y no solo eso, tenés que ganarte el mango, porque en el universo privado las cosas son muy distintas que en el universo estatal donde la tenés asegurada. Entonces, perder esa amiguita que a vos te tranquiliza porque todos los meses la cobrás, a veces a cambio de no hacer mucho, es un desafío que no es para cualquiera. Entonces, se resisten a pasar al universo privado porque ahí no tenés la cosa asegurada. Tenés que estar todo el tiempo compitiendo, todo el tiempo pensando, todo el tiempo elaborando estrategias. Pero eso es lo que te hace evolucionar. Eso es lo que te lleva a ser mejor cada día. Por eso salen a demonizar la competencia. Porque el competir a ellos les provoca un desgaste tan grande que prefieren agarrar y quedarse sentados en esa silla sin hacer mucho, porque la tienen mínimamente asegurada. Lo único, claro, no se dan cuenta que a cambio están entregando la vida, porque ya no tienen que pensar por sí mismos, ya no tienen que fantasear con nuevos horizontes, porque ya llegaron. Y justamente, cuando vos salís a sobrevivir, estás todo el tiempo buscando nuevos horizontes, nuevas formas de vida, nuevas felicidades. Y eso tiene un riesgo, y eso tiene una incomodidad permanente. Y ellos no están dispuestos a abandonar esa comodidad. Ahí está, en definitiva, el meollo del asunto. Es Diego, gente que quiere vivir de manera cómoda a costa de esclavizar a tipos que salieron a pelearla y entienden que la incomodidad es, en definitiva, el secreto para ser felices. Porque todo el tiempo estás buscando. ¿Y la felicidad dónde está? Cuando encontrás. Sí. Ahí está la felicidad. Cuando encontrás algo que saliste a buscar, que bueno, trasladado un poco a la figura de el mito de Sísifo, que también recreó Camus, es llevar la piedra hasta arriba y la piedra en un momento vuelve a caerse y te obliga a volver a bajar para subir otra piedra. Nadie está dispuesto, de los que trabajan en ese estado, a hacerlo. Bueno, llegó el momento de decirles, muchachos, sí. ¿Sabes por qué? Porque yo no tengo por qué llevar tu piedra arriba. Llévala vos también. Listo. Diego, eso en lo individual. Y como sociedad, el precio emocional, social, que debemos estar dispuestos para estar en libertad, ¿cuál es? La incertidumbre permanente. Aceptar que estamos hechos de certezas provisorias y no pasa nada. Que todos los valores tienen que ser discutidos en la medida en que necesitemos discutirlos. Pero eso sí. Tranquilidad y transparencia. Obvio, pero eso sí, hay algo que no se discute. La posibilidad de discutirlos. Diego, entonces podríamos hablar que el libertarismo es el estoicismo contemporáneo. Hay algo de eso, es verdad lo que vos decís. Hay algo de eso. Sí. Bueno.
El estoicismo tiene algo muy interesante, si es aceptar lo que te toca y en un punto mirarlo con buenos ojos, porque es parte de la vida, es parte de la experiencia humana. Bueno, yo quiero, porque se nos va acabando el tiempo que teníamos hace una semana, les recuerdo mi cuenta de oh.libertad, me la atacaron muy duro esta semana, entonces por eso estamos transmitiendo este live desde la cuenta de mi amigo el propio Jerry, pero es mi cuenta secundaria es la que está debajo de Hub. Y yo quiero que pasemos a un tema ya que está pasando el tiempo y esto es muy importante y como te das cuenta, abajo en la caja de comentarios tenemos una cantidad de amigos abelardistas y quiero que hablemos un ratico de eso. Nosotros tenemos acá en Colombia tres caminos. El uno es un camino de ultra izquierda, izquierda radical, comunista, que es Iván Cepeda. Tenemos un centro que lo lidera la señora Paloma Valencia y tenemos lo que llamaríamos una derecha, que nuestro candidato es Abelardo Laspriella, y Abelardo habla de extrema coherencia, más allá de extrema derecha y de cualquier cosa. Extrema coherencia. Valores fundacionales. Valores, defensa de la vida, la libertad, la propiedad privada, un Estado que se dedique básicamente a temas muy fuertes de seguridad y justicia, etcétera, de cosas. Y un Estado pequeño. Un Estado pequeño, una reducción del Estado. Hay muchas coincidencias y cuando nos reunimos Jav y yo para empezar a discutir sobre esta entrevista, hablábamos sobre ese paralelo que se podría hacer entre Javier Milei y Abelardo Laspriella, porque Javier es el león, Abelardo es el tigre, es un outsider, ambos son outsiders, vienen del sector privado, están atacando la política, la vieja política, a los que están atornillados en el poder desde hace muchos años. ¿Vos cómo ves, qué sabes de Abelardo? Porque es que aquí hay mis amigos abelardistas que están en la caja de comentarios, están que se explotan y yo les quiero decir, bueno muchachos, Abelardo en primera, ¿sí o no? Escriban sí o no. Dale, Diego. Mirá, yo a Abelardo lo conocí muy poquito a través de los relatos que me fueron llegando de amigos colombianos. Pero lo empecé a mirar ya con una suerte de abstracción, en el buen sentido digo esto. Porque lo que propone Abelardo es lo mismo que está llevando a la práctica Javier Milei. Miren eso. Es lo mismo. Entonces, me parece que ese es el camino, teniendo en cuenta estos elementos que fui recopilando. No hay otro, además. Porque lo que hay que entender en estas elecciones que ustedes van a tener por delante es que lo que está en juego es la libertad, el bien más preciado del ser humano. Y si está en juego la libertad, está en juego la vida. Sin libertad no hay vida. Nunca fue tan fácil elegir. Uy, qué bonita frase. No. Qué bonita frase. Nunca fue más fácil elegir. Para pelitos. Dale. Frase para pelitos. Vea. Tremendo, Diego, tremendo. Nosotros acá estamos muy esperanzados en eso, pero por eso digamos, insistíamos en que en la experiencia que tienes, porque ha sido muy difícil que muchas personas entren a comprender el concepto que en este momento es vida, básicamente. Esta lección es vida para nosotros en este momento. Y la tranca, yo no sé, esa gran barrera ha sido muy difícil pasarla. Yo sé que es de tiempo, es de años, llevamos poco, pero tu experiencia es súper valiosa. Por eso no. Mira, en un momento el hámster deja de girar en falso en la ruedita. Es lo que está pasando. Lo que pasa es que no es de un día para otro, desde luego, pero ya está pasando. Y está pasando de manera muy veloz gracias a este aparato que tenemos nosotros delante nuestro. De acuerdo. El celular está acelerando la revolución. Lo que te digo para que te quede tranquilo es, esta revolución ya llegó para quedarse, no la van a poder parar. Va a pasar.
porque la humanidad salió, sobre todo en Occidente, a pedir que esto pase. Y cuando a nivel colectivo empieza a haber algo, inevitablemente eso llega arriba. Y está llegando, y lo ves. No es que no lo ves, si no esta charla no lo hubiésemos tenido. Claro. Así que en ese sentido es un gran momento para sonreír y para seguir sonriendo, y cada vez vas a sonreír más, porque cada vez más gente va a apoyar a Abelardo, inevitablemente. Ojalá pase ahora, pero si no pasa ahora va a pasar. No tengas dudas, porque nos dimos cuenta. Es como cuando te cuentan que los Reyes Magos no existen, son tus padres. Ya después no vas a volver a creer que los Reyes Magos existen. Ya sabemos lo que significa el comunismo. Ya sabemos lo que significa el socialismo. Ya sabemos lo que es perder la libertad. No van a volver a engañarnos. Todavía hay algunos engañados, sí, porque eligen ser chicos. Pero en el fondo saben la verdad. Y si en el fondo saben la verdad, en cualquier momento se pasan a este lado. Porque decidieron seguir engañándose porque es más fácil. Porque hasta les da vergüenza reconocer que fueron engañados. Sí. Pero en algún momento maduramos y decimos sí, fuimos engañados, ya está. No quiero seguir siendo engañado. Y te voy a decir algo, esos son después los más fanáticos. En el buen sentido. Son los conversos. Son los conversos que ya no quieren más vivir en el verso. Diego. Juan. Total. A ver, Diego, yo sé que a las 10, pues es que ya el horario, nos quedan unos pocos minutos con vos. Nosotros vamos a seguir derecho, por si te quedas, quieres darnos otro poquito más de tiempo, pero sabemos que tenés muchas ocupaciones. Pero aquí viene una pregunta muy importante. El futuro. El futuro, todos decimos, el futuro es libertario. Y no en vano, porque es que el futuro es sentido común. El futuro es el día a día, es salir a trabajar, es gastar tu tiempo de vida trabajando para conseguir dinero, para que otros te lo quiten. Y hemos visto esa transformación que obvio empezó en Argentina, pero ahora Chile con José Antonio Kast, aunque no es el más libertario, pero tiene ideas claramente libertarias, y así se viene poco a poco regando por todas partes. Y creo que tenemos dos modelos muy importantes que llamaremos al uno fanático, que se llama Bukele, y llamaremos al otro Milei. Y en esos dos polos estamos nosotros ahí metidos, y el mundo está despertando. Y entonces Meloni en Italia, Abascal en España, que pasó de un lado a ver cómo Milei con esta revolución avanzaba y se acercó a las ideas de la libertad. Y así mucha gente. Aquí tenemos a María Fernanda Cabal, que estuvo en la posesión de Milei, que es muy cercana a Milei. ¿Cómo ves el futuro? ¿Es tan libertario como nos soñamos o pretendemos o queremos que sea? Mira, estoy tan seguro que el futuro es libertario que espera. Escribí este libro que se llama Dios es argentino. En la tapa está la Estatua de la Libertad llevando la antorcha. Ahora le toca a América exportar una revolución. Le toca a América. Antes le tocó a Europa y le tocó a Norteamérica. Ahora le toca a América del Sur exportar una revolución al mundo. Y la estamos haciendo. Y esa revolución llegó para quedarse, no tengas dudas. Esa antorcha vino a cortar las cadenas que nos colocó el Estado esclavista y opresor, porque nos dimos cuenta. Y nada va a detenerla. En aquel momento, cuando sucedió esa revolución en Inglaterra, en Francia y en Estados Unidos, se dieron cuenta que esa revolución iba a ser imparable. Y fue así. Ahora nosotros nos estamos dando cuenta de lo mismo. Somos testigos y a la vez protagonistas de esta revolución, porque llegó el celular a nuestra vida y eso nos convierte en testigos y protagonistas. No hay forma de que la detengan, no hay forma. Va a pasar. En América va a pasar antes y después va a pasar en Europa,
porque Europa todavía tiene una suerte de estabilidad que lo lleva a convivir con ese sistema creado. Nosotros ya no tenemos eso que tiene Europa. En realidad nunca lo tuvimos. Y si lo tuvimos, enseguida fue saboteado. Ahora que sabemos que nosotros sí o sí no tenemos otro camino, vamos a empezar a generar un camino para el resto de Occidente. ¿Y sabés quién lo va a liderar? La Estatua de la Libertad con la antorcha. Pero no con la antorcha, Sí, con la motosierra. Porque ahora es motosierra. Antes fue la antorcha, ahora es la motosierra. Es esa libertad que, a diferencia de otros tiempos, ya no alcanza con iluminar. Ahora hay que cortar cadenas, por eso lleva la antorcha. Diego, déjanos una verdad políticamente incorrecta que crees que hoy casi nadie se atreve a decir, pero tú sí, yo sé, pero que será evidente en 10 años. La felicidad es ser incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando uno es incorrecto dice lo que verdaderamente piensa. Y pensar libremente es lo que nos hace felices. Por eso la libertad es incorrecta. O sea que la felicidad es honesta. Siempre. Y sincera. Rey Diego, Sincera. gracias. Y sincera, Diego, no solamente honesta. ¿cómo estás de También tiempo? ¿Ya te sincera. tenés que ir? Me tengo que ir, perdón. No. Vea, Diego, antes que nada, gratitud infinita con vos. Este espacio, ojalá lo pudiéramos repetir. Sí, el futuro más nos adelante. espera. El futuro nos espera. Ya sabes que en Colombia tenés nuevos amigos, contás con nosotros para lo que sea. Ya sabes que aquí sos fuente de inspiración. 193 personas en el panel. Eso es una cosa muy importante porque estar ahí escuchándote, vos moves mucha gente. Y de verdad, espero que en un futuro nos volvamos a encontrar en un espacio como este, que nos veamos y poder dar la mano, estrechar la mano. Siempre para mí fuiste como un referente, y cuando dije este man me contestó y vamos a hablar, fue una alegría muy grande. Jap, despedite, se despide Diego y voy con mi frase final antes de cerrar. No, yo con todo el agradecimiento de escuchar estas frases espectaculares, estas ideas de Diego, y voy a decir algo que no sé, pero lo voy a decir porque me inspira a decirlo. Grande el verdadero Diego, Diego Recalde. Gracias por esta bella desmesura. Gracias. Diego, yo Hasta siempre el próximo cierro. encuentro. Hasta el próximo Claro. encuentro va a pasar. Va a Por pasar. supuesto. Yo siempre cierro todos mis espacios. Ojo, recuerden seguirme en mi cuenta @oh.libertad, y esa que está abajo es mi cuenta secundaria. Yo siempre me despido, voy a despedir a Diego con mi frase de batalla, pero muchachos, seguimos aquí con Hub porque vamos a discutir, y qué bacano que ahí sí puedan subir todos. Diego se tiene que ir. Diego, mi frase de batalla siempre es: somos la resistencia, pero la verdadera resistencia, no la que se robaron los zurdos, esa resistencia que en la Segunda Guerra Mundial resistió al comunismo, la resistencia cubana en Miami. Somos la resistencia y vamos a triunfar. Muchas gracias, Diego, por este rato tan agradable que nos hiciste pasar. Gracias a ustedes y les mando más abrazos. Y un abrazo para Ana Milena. Vamos a Una buscar. Chao, Diego. Gracias, Hermano, Diego. gracias. Chao. Chao, chao. Chao.